Buenas noches a todos en el inicio de una nueva edición de Documentos TV. Edición que coincide en fecha con una noticia que hace 30 años conmovió al mundo. La muerte, el asesinato de un personaje que pasó desde entonces a la categoría de mito. Ernesto Guevara, el Che. Si nos remontamos a aquellos días, recordaremos cómo aquel inconformista estudiante de medicina argentino, que al lado de Fidel Castro se convirtió en el más importante comandante de la Revolución Cubana, era capturado por tropas gubernamentales de Bolivia en la región de ese país conocida como La Higuera. Durante varios días permaneció herido en la escuela del pueblo, habilitada como prisión. Las llamadas telefónicas, los telegramas, las órdenes y contraórdenes entre La Paz y Washington se sucedieron. No se sabía qué hacer con el Che. Finalmente, la decisión fue tomada el 9 de octubre de 1967, cuando un sargento del ejército boliviano, a cambio de un reloj de oro, apretó el gatillo de su fusil ametrallador y sus balas acabaron con la vida de Ernesto Guevara. Al día siguiente, su cadáver fue expuesto públicamente en la lavandería del Hospital Nuestro Señor de Malta de Valle Grande. A sus 39 años, este hombre, natural de Rosario de Santa Fe, Argentina, se convertía en leyenda. 30 años después, Documentos TV profundiza en esa leyenda a través del reportaje que les ofrecemos esta noche. Ernesto Guevara, llamado el Che. Un reportaje que nos llevará a los lugares emblemáticos en la vida de este personaje a través de declaraciones de amigos y enemigos, antiguos guerrilleros de Sierra Maestra y con familiares como su hija. Un reportaje presentado hace tan solo unos días en el mercado de programas de televisión MIPCON, celebrado en la ciudad francesa de Cannes. Esto es ya Ernesto Guevara, llamado el Che. Bajo mis talones, el costillar de Rocinante. En la madrugada del 2 de diciembre de 1956, un grupo de cubanos armados toma tierra bajo el mando de Fidel Castro. Después de una semana de viaje por mar, el yacht de Granma llega a la costa cubana procedente de México. El médico del grupo es el argentino Ernesto Guevara. Por una expresión que utiliza con frecuencia, los cubanos le llaman Che. Gran parte del equipo se queda a bordo y los hombres llegan a la orilla solo con lo más imprescindible. Su objetivo, derrocar la dictadura de Fulgencio Batista, está a punto de fracasar. Después de varios días a la deriva, los hombres de Fidel Castro han elegido un lugar poco propicio para tomar tierra. Delante de ellos se extienden espesos manglares hasta donde alcanza la vista. La marcha a través de los terrenos pantanosos de agua salada acaba con las fuerzas de los hombres que ya de por sí estaban mermadas por el hambre y los mareos de la travesía. Su llegada no ha pasado inadvertida. Un grupo de pescadores la ha observado y solo es cuestión de tiempo que se produzca el primer contacto con el ejército. Poco a poco, el suelo se torna más transitable. El camino a través de las raíces resbaladizas lleva muchas horas. En una cercana plantación de caña de azúcar se produce el primer altercado con las fuerzas de Batista. De los 82 hombres, solo 17 consiguen escapar a los montes de Sierra Maestra. Uno de ellos es Che Guevara. Durante la emboscada tuvo que tomar una decisión inapelable. Tenía que salvar o bien las municiones o los medicamentos. Cuando después de varios días Guevara se vuelve a reunir con otros supervivientes, lleva consigo la caja de municiones. Había abandonado los medicamentos. Los riscos montañosos de Sierra Maestra ofrecen condiciones ideales para los guerrilleros. Los campamentos de los rebeldes son imposibles de localizar para el ejército, que sin embargo está expuesto a continuos ataques. La pobreza de los campesinos beneficia la supervivencia de la guerrilla. La gente del este de Cuba es abierta, rebelde y valiente. Sin los campesinos de la sierra, la revolución cubana no hubiera tenido ninguna posibilidad de éxito. Casi nadie sabía leer o escribir.
Fidel Castro prometía precios justos por sus productos y la construcción de escuelas, en una palabra, una vida digna, una razón para que simpatizaran con él y con sus ideas. Las cumbres de la sierra no superan los 2000 metros. Desde la cordillera más cercana a la costa se domina toda la llanura. En otros tiempos, los impenetrables bosques de lluvia y de helechos acogieron a los esclavos que huían de los españoles. La tradición de la resistencia se ha mantenido viva aquí. Desde la infancia, Che Guevara sufre de fuertes ataques de asma. Sin sus medicamentos, la marcha por las montañas se le hace muy difícil. La confianza en Fidel Castro y su extraordinaria fuerza de voluntad hacen que siga adelante, al igual que el resto de sus compañeros. El ejército busca a los rebeldes en todas partes. Gracias a las mulas, los guerrilleros se mueven con más disimulo y agilidad que los soldados. En enero de 1957 hacen su primera incursión bajo el lema de Fidel Castro: ¡Libertad o muerte! De madrugada, se aproximan a un destacamento del ejército con ayuda de un campesino local. El cuartel de La Plata es arrasado y se le prende fuego. Los soldados están completamente sorprendidos. Solo hay muertos y heridos en el bando del ejército. El campesino que hizo de día recuerda al médico del grupo. Él cogió y curó los dos heridos que iban, que era una mano, y los curó allí. Lo inyectaron y le montaron una medicina y los trajeron hasta por aquí abajo. Y aquí abajo lo dejaron. La costa en la desembocadura del Río de la Plata. Ya antes de la partida a Cuba, Che Guevara le había dicho a Fidel Castro: si vencemos, os dejaré. En la situación actual, la idea parecía poco verosímil. El triunfo de Cuba debía constituir el primer paso hacia la liberación de toda América Latina. El Che lo llama la visión continental. Presiente que el camino va a ser arduo y que costará muchas vidas. Che Guevara es uno de los primeros en ascender a comandante. Funda una emisora de radio que moviliza al pueblo desde la sierra. Durante todos los meses, ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra, han venido periodistas de muchas partes del mundo y se han preocupado de la parte, digamos, anecdótica de esta guerra de guerrillas. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. La tropa de Che Guevara, la cuarta columna, cosecha éxito tras éxito. Las acciones encabezadas por el Che resultan ser efectivas, lo que también se demuestra en el asalto al cuartel de Minas del Frío, encabezado por él mismo. Yo sí oía la voz cuando le decía el Che: ¿se rinden o no se rinden? Entonces, los soldados le ripostaban con sus armas, ¿no? Entonces el Che decía: fuego, y así, en eso, se mantuvo como todo ese tiempo, como 20 o 30 minutos. La moral ya estaba por debajo de los jefes. Los jefes todos fueron traidores. Los impactos junto a la Catedral de Santa Clara dan testimonio de la proeza de Che Guevara, que resultó decisiva para la guerra. Un tren blindado cargado con municiones y 400 expertos en armamento ha sido enviado para cambiar el rumbo de los acontecimientos bélicos en el último momento. Los guerrilleros han desmontado las vías con ayuda de una excavadora. Después del descarrilamiento, incendian los vagones con cócteles Molotov. Con esta acción, la isla de Cuba queda dividida en dos mitades y el abastecimiento de las tropas gubernamentales al oeste queda interrumpido. Fue el ataque decisivo y el golpe de gracia para el ejército de Batista. Aquí, en este lugar que se pensaba que iba a ser el más malo por su estado físico, un tren blindado. Oye, de sentirlo que por allá, de ese concho, ¿qué cosa es eso? Que iba a haber más muertos, más problemas.
y con la sabiduría de nuestro responsable y jefe y demás, dura poco tiempo. Y él fue a observar, porque él tenía como método que le gustaba comprobarlo todo. El principio de no me digas, ¿no? Sino él quería ver y tocar, ¿no? Es un principio que Fidel también ha aplicado mucho. No me digas lo que te dijeron, dime lo que viste y si es posible tú me traes lo que tú viste. Después de la capitulación de la ciudad de Santa Clara, próxima a La Habana, la victoria de los rebeldes es imparable. Bajo órdenes de Fidel Castro, el Che y sus tropas marchan a La Habana. La capital se toma sin lucha. Los habitantes de La Habana dan la bienvenida a los rebeldes. Aprovechando la noche de fin de año, el dictador Batista emprende la huida. Con solo 3.000 hombres, los rebeldes han conseguido vencer a todo un ejército. En la entrada triunfal, el Che lleva el brazo en cabestrillo. Su cometido es el de establecerse en la fortaleza de La Cabaña, la instalación militar más importante de La Habana. Muchos de sus compañeros están en La Habana por primera vez. Después de la entrada al cuartel general, el oficial de guardia le entrega el mando. Su nuevo distintivo es el cigarro puro. Los periodistas le asedian. ¿Cuándo llegará Fidel Castro a La Habana? Incluye equipo pesado, de modo que no puedo decirle. Yo calculo que ha de llegar mañana a la noche o tal vez pasado mañana. La entrada de Fidel Castro es triunfal. El pueblo festeja a los barbudos, los rebeldes victoriosos de Sierra Maestra. El carismático Fidel Castro es saludado efusivamente por los habitantes de La Habana. El ambiente en las calles oscila entre el entusiasmo y la curiosidad expectante. La celebración de la victoria transcurre sin Che Guevara. Se encuentra en la fortaleza de La Cabaña, ocupado con el mando militar. La situación aún no está del todo bajo control. Desde la Embajada de Estados Unidos sigue operando la BRAC, una organización secreta con fines anticomunistas creada por la CIA. En La Cabaña, el Che encuentra los documentos necesarios, los nombres y los contactos de los servicios secretos. El Che había pasado por Bolivia, en el 53 vio que había fracasado la revolución de Paz Extensoro, llega a Guatemala, ve lo de Guatemala, lo de Harvey, y él era un escéptico. Los patios traseros de La Cabaña, que en tiempos de los colonizadores españoles ya habían sido utilizados para apresar a filibusteros y piratas, en los primeros días de enero sirven de prisión para agentes de la CIA. El jefe de la BRAC, la Organización para la Lucha contra Actividades Comunistas, fue detenido y condenado a muerte. La CIA mandó a un periodista norteamericano, Andrew St. George, para hablar con el Che y pedirle que le indultara. El Che habló con él durante largo rato porque los dos se conocían bastante de los tiempos de la sierra. Terminó diciendo, no, este hombre debe morir porque es un seguidor de Batista y además agente de la CIA. Andrew St. George volvió a la oficina de la CIA en la embajada americana para contarle al jefe lo que le había dicho el Che. Este replicó, es una declaración de guerra. Che Guevara sabe quiénes son sus adversarios. Un enemigo poderoso al que solo se le puede contestar con la verdad. Mientras está ocupado con la expansión de la revolución, ya está pensando en despedirse. Pero aún no ha llegado la hora de ensillar a Rocinante. ¿Cuáles son sus planes futuros, comandante? Yo no tengo planes. ¿No tiene planes? Solamente los que determine el pueblo de Cuba. Me dijo, no te equivoques, que mi paso ahora por Cuba es nada más que muy breve, en razón de que mi compromiso termina con la liberación de Cuba. El Che abandona La Cabaña. La élite económica y financiera ha dado la espalda al país. Fidel Castro nombra al ciudadano argentino con pasaporte cubano jefe del Banco Nacional.
Como ministro de Industria tiene que enfrentarse al embargo económico de Estados Unidos que se prolonga hasta nuestros días. Desde el primer día, los Estados Unidos se oponen al experimento cubano. El retrato del Che aún hoy adorna la sede del antiguo Ministerio de Industria. So, Major Guevara, it has appeared to us that two of your chief problems are this difficulty disciplining the people to a communist state and a kind of strangling bureaucracy. Nuestros problemas, ¿no? Sí. Nuestros dos problemas principales son el imperialismo y el imperialismo. Entonces después pueden venir los demás. Pero ahora le puedo contestar sobre la pregunta que usted me hace. Muchas veces, creo que debido a la timidez natural de él, era un individuo tímido, cubría su timidez con una brusquedad. El Che es un ministro que rompe moldes. Le asalta una curiosidad casi de niño pequeño cuando algo nuevo cae en sus manos. En una feria sobre energías alternativas, el ministro Guevara y el jefe de la revolución, Fidel Castro, admiran los últimos avances. Una y otra vez, el Che se compromete con sus ideales. El comunismo meramente económico no le interesa. Quiere dar ejemplo de una nueva moral social. Cuba sigue padeciendo gran parte de los problemas que el Che intentó resolver en su época. Ya no hay analfabetos, pero Cuba sigue dependiendo de la caña de azúcar. El dólar americano como moneda oficial ha vuelto a generar grandes diferencias sociales. Che Guevara sigue estando presente en la vida pública de La Habana como si nunca se hubiera ido. Eres del aire fresco de la mañana. Ernesto Guevara de la Serna fue hijo mimado de una familia adinerada. El segundo de 5 hijos pronto empezó a padecer asma. La familia de Ernesto Guevara le proporciona seguridad y apoyo. Cuando te beso, eres sencillamente. El Che ha mantenido una estrecha relación con su madre durante toda su vida. Hubo una gran influencia de la madre en el carácter de Ernesto, puesto que ella tenía mucha fuerza de voluntad para evitar que se volviera un niño afectado por el asma y que ella le ayudó mucho a darle ese carácter rebelde que tenía Ernesto. Y además era una mujer de mucha cultura, un poco adelantada a su época, en un pueblo como Altagracia, que era un pueblo, digamos, un poco pacato. Ella andaba a caballo, manejaba automóvil, fumaba, o sea, cosas que indicaban ya una cierta liberalidad en su carácter. Cuando Alberto Granados es arrestado en 1944 después de una huelga universitaria, también a su amigo Ernesto Guevara se le pide apoyo para una manifestación. No, a mí si no me dan un bufoso yo no voy a salir para que me caguen a palo. Así que ya tenía en aquel tiempo tenía 15 años, una cosa que realmente te dice que, y además siendo de una familia pequeña burguesa, ¿no? Porque si hubiera sido el hijo de un anarquista o el hijo de un sindicalista, se hubiera justificado más esa respuesta. Ernesto estudia medicina en Buenos Aires. Poco antes de terminar, Alberto y él emprenden un viaje por América Latina. Esperan encontrar un reto que requiera todas sus capacidades. Las ruinas incas de Machu Picchu compensan todos sus esfuerzos. Este lugar nunca había sido descubierto por los conquistadores españoles. Ernesto Guevara recuerda el canto general de Pablo Neruda. Chocar con Machu Picchu fue una cosa formidable. Pero además, ahí mismo fue donde yo vi por primera vez ya pensar con un pensamiento táctico militar. Porque además de la belleza de Machu Picchu, de la grandiosidad
de la diversidad de la ciudad, ¿no? Y de la cultura que trasluntaba eso, él dice, empezó a explicar cómo se podía, explicarnos, ¿no? Así, cómo se podía utilizar eso como en caso de guerra. Muchos años después, Pablo Neruda le regalaría a su lector entusiasta un ejemplar de una edición especial del Canto General, acompañado de un abrazo fraternal. Los dos jóvenes médicos tratan sin cobrar a leprosos de la región amazónica que como agradecimiento les construyen una balsa. Después los amigos se separan. Ernesto llega a Guatemala, donde en 1954 conoce a su primera mujer, Hilda. Vivencia en el golpe de Estado contra el gobierno de Jacobo Arbenz, apoyado por la CIA. El episodio le causa un profundo impacto. La CIA sabía quién era el Che, y sobre todo después de interrogarle. Era marxista y comunista. Opinaba que la lucha armada era la única manera para hacerse con el poder en América Latina. En el exilio mexicano, el Che conoce a Fidel Castro. Su destino común al principio le lleva a prisión. En las fichas se hace constar que Castro es un patriota cubano y Guevara un convencido comunista. A finales de los años 50, México es un punto de encuentro de la emigración procedente de toda América Latina. Guevara se burla de los revolucionarios profesionales exiliados. Solo Fidel Castro consigue convencerlo y solo con una condición. Había que luchar contra la miseria no solo en Cuba, sino en toda América Latina. Yo lo encuentro 8 años después. Es decir, y ya lo encuentro, en primer lugar, con una estructura física diferente a la que yo lo había visto, ¿no? Más fornido, con el cabello largo. En realidad me impactó como su imagen. Y además, también me impactó su sencillez, como siempre, ¿no? Cuando nos fuimos, me dice, en lugar de decirme cómo te va o cualquier cosa, me hizo un chiste argentino. En enero de 1958 sus padres vienen a La Habana. Mantiene un contacto muy estrecho con su madre. Un sinfín de cartas dan fe del profundo cariño que había entre ellos. Durante la Revolución Cubana, el Che se ha encariñado con una compañera y se separa de Hilda. Aleida March le dará temporalmente la sensación de tener un hogar. Allí me encuentro dentro de un closet 2 cajas de champán, porque como nosotros tomamos en los primeros días del año, los ricos aquí tomaban champán y tomaban eso, y parece que las dejaron en ese closet. Entonces yo me iba a casar, y entonces le dije a Leida, me voy a quedar con una caja de esta y la otra la voy a guardar para cuando tú te cases, sin que Che lo supiera. Y así fue. Guevara era muy distinto de sus nuevos compatriotas cubanos. El deseo permanente de ampliar sus conocimientos domina sus días. Disfruta invitando a personas como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir para dialogar durante horas. Le interesan los puntos de vista diferentes y las ideas de los demás. Busca lo positivo que hay en todas las cosas para acercarse cada vez más a la verdad. El respaldo de la familia le proporciona calma y sosiego. En ese mismo pasillo recuerdo estar sobre la espalda de mi papá con mi hermano Camilo haciendo como él un caballito y nosotros encima. Salir de esta casa de madrugada para ir a un corte de caña y que él me llevara, o simplemente ir con él en el auto hasta el edificio donde está actualmente el Ministerio de Interior. La invasión de la Bahía de Cochinos lleva a la movilización de todo el país. La revolución cubana se radicaliza. Después de 3 días, aniquilan a las tropas de los cubanos exiliados. Cuba declara abiertamente sus tendencias marxistas para ganarse el apoyo de la Unión Soviética. Che Guevara es el jefe de las negociaciones para la cooperación militar y económica. Viaja a la Unión Soviética para conocer el modelo soviético, pero vuelve decepcionado. Visita a Mao Zedong y también quiere aprender todo lo posible de China. En Argel, el Che acusa a la Unión Soviética de complicidad con el imperialismo porque intenta imponer sus condiciones para dar su ayuda a Cuba. Fidel espera en el aeropuerto de La Habana. Se retira con el Che a unas conversaciones cuyo contenido es desconocido hasta hoy. Le señalaron al Che algunas opiniones sobre lo que acababa de decir en Argel. Y entonces el Che, con una discreción tremenda, aludió
a que cuando conversó de esto con Fidel, Fidel estuvo de acuerdo con lo que el Che dijo en Argel. Lo que sucede es que Fidel, como jefe de la revolución, como jefe del gobierno, en ciertas circunstancias no puede decir lo que pueden decir otros. Antes el Che había sido embajador de Cuba ante las Naciones Unidas. En la Conferencia Mundial para el Comercio y el Desarrollo celebrada en Ginebra en 1964 denuncia a los países ricos. Pronto se da cuenta de la manipulación que sufren las palabras. Las grandes contradicciones entre ricos y pobres se desvanecen en los pulidos ambientes de la diplomacia profesional. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, organizada en Nueva York el mismo año, ya insinúa su próxima meta. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Una manifestación de cubanos exiliados le cierra el camino cuando acude a su siguiente cita en Nueva York. A spontaneous and unrehearsed news interview with Ernesto Che Guevara, Cuban Minister of Industry. Doctor Guevara, Washington ha puesto dos condiciones políticas para que pueda haber unas relaciones normales entre los dos países. La primera es que deben poner fin a sus relaciones con la Unión Soviética. En segundo lugar, deben dejar de exportar la revolución a otros países de América del Sur. ¿Ve alguna posibilidad de cambio para poder cumplir esas dos condiciones? El Che contestó, por supuesto. Nosotros no le ponemos condición alguna a Estados Unidos, ni exigimos que cambien su sistema ni que acaben con la discriminación racial. Nosotros no ponemos condiciones a los Estados Unidos para poder entablar relaciones. Pero mi pregunta era si aceptarán las condiciones impuestas por los Estados Unidos para llegar a una normalización de las relaciones. No aceptaremos ninguna condición impuesta por los Estados Unidos. Siento otra vez bajo mis talones el costillar de Rocinante. Vuelvo a emprender el camino con la armadura puesta. Estas líneas se las escribe el Che a su madre en estos días. Además le hace saber: he llegado a la conclusión de que la lucha armada es la única salida para los pueblos. Sí, soy un aventurero, uno de los que están dispuestos a arriesgar su pellejo. La despedida es irrevocable. Del compañero Ernesto Guevara. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas. De cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba, y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. Y dejo un pueblo que me admitió como un hijo hasta la victoria siempre, patria o muerte. Te abraza con todo fervor revolucionario, Che. ¿Dónde está el Che? El Che está encerrado en un hospital de demente de Mazorra, cable de la UPI. El Che ha muerto
en un combate con las tropas de Camaño en Santo Domingo. El Che está prisionero en una cárcel norteamericana, otro cable de otra agencia de noticias. Y entonces hay un verdadero caos informativo de dónde está el comandante Ernesto Che Guevara. Está en la República del Congo. La lucha por el dominio de las ricas minas de diamantes hace que el país caiga en una guerra civil. Estados Unidos y Bélgica intervienen bajo la bandera de las Naciones Unidas echando más leña al conflicto. El presidente socialista Patricio Lumumba es asesinado. Nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. El Che quiere apoyar la lucha de los partidarios de Lumumba, una tarea difícil, puesto que los líderes africanos se encuentran casi siempre en el extranjero. Uno de ellos es Laurent Kabila, cuyas existencias de whisky y sus numerosas acompañantes femeninas sorprenden al Che. Que llegó con 3 mulatas. ¿Y qué? Pero es que el Che lo está mirando dentro de la concepción de aquí latinoamericana, pero es que allí todo el mundo tenía 7 y 8. ¿Tú entiendes? Porque el medio en que se desenvolvía era que había un tipo de matriarcado, ¿entiendes? Y en donde la mujer garantizaba el sustento de la familia y el hombre estaba en su casa y él tenía cuantas mujeres fuera capaz sexualmente de mantener. ¿No? Tú no puedes dirigir a una gente donde la norma en las relaciones familiares sea esa, siendo tú un tipo que nada más tiene una. Las ideas acerca de la lucha por la independencia son muy controvertidas. El Che no ve ninguna salida y prepara su partida. En el lago Tanganica se convierte en hombre de negocios y viaja a Europa vía Tanzania. Llega a Praga en febrero de 1966, donde permanece durante 5 meses. Escribe sus impresiones del Congo en los cuadernos de Praga. Estos han desaparecido sin dejar rastro. La lectura de su carta de despedida ha hecho imposible una vuelta oficial a Cuba. Sin ser reconocido, viaja a La Habana a través de Viena, Zúrich y Moscú. Él se despide del pueblo de Cuba en esa carta y después regresa a Cuba, cosa que él no le agradaba. Pero ¿a qué otro lugar podía ir como antesala de la lucha que él, que era la verdadera aspiración del Che, crear un ejército latinoamericano para luchar contra el imperialismo norteamericano por la segunda y definitiva independencia de los pueblos latinoamericanos? En el Banco Nacional de Bolivia se guarda un secreto de Estado. El diario de Che Guevara. Le fue arrebatado al prisionero más conocido del país. Su guerrilla, concebida para extenderse por todo el continente a lo largo de toda una década, solo había durado un año escaso. La revolución alcanza Bolivia en 1952. Los campesinos obtienen unos pequeños beneficios después de ella. Desde la fecha, el Partido Comunista está representado en el Parlamento. Che Guevara planea reclutar sus compañeros de lucha entre sus filas. Bolivia sigue siendo el país más pobre de Sudamérica. Las condiciones parecen propicias. Pero los indios llevan mucho tiempo acostumbrados a la miseria. Han sobrevivido gracias a la resistencia pasiva. Guevara, sin embargo, quiere impulsar la resistencia activa. El campo de operaciones de la guerrilla se encuentra a 2 días de viaje de la paz. El Che se enfrenta a un mundo subdesarrollado. Bolivia apenas ha cambiado desde los tiempos de la conquista española. En Cuba, los campesinos eran la espina dorsal de la revolución, pero los descendientes de los incas llevan 500 años viviendo en la más absoluta miseria. Es gente callada, impenetrable como las piedras, como en una ocasión escribe el Che lleno de ira y decepción.
Los guerrilleros no consiguen explicarles a los indios cuáles son sus objetivos. Los indios, por otra parte, no son capaces de imaginar que sus condiciones de vida son susceptibles de cambio. La idea del Che es, digamos, más latinoamericana. Piensa en la revolución latinoamericana, con un foco que se inicia en Bolivia y luego se expande por los otros países vecinos, Argentina, Perú. El hombre que dio nombre al país es al mismo tiempo el padre de ese sueño. Simón Bolívar quería la revolución en todo el continente. El Che se veía a sí mismo como heredero de esa idea. En noviembre de 1966, el Che se une a la guerrilla. Ya había sido comprada una granja para que sirviera de base de aprovisionamiento y de retirada. Poco a poco van llegando los guerrilleros procedentes de toda América Latina. Se integran en el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. También acude el autor del libro La Revolución dentro de la Revolución, el filósofo francés Régis Debray. En ese libro ya Régis Debray llevaba la idea del Che y la experiencia cubana, que era también la idea de Fidel Castro, la llevaba a un extremo. Al extremo de sostener que el foco era lo fundamental, y eso se llamó el foquismo. Entre tanto, la CIA está entrenando tropas de élite. Los agentes se basan en el manual publicado por Guevara, La Guerra de Guerrillas. Este libro también se empleó para entrenar a las tropas bolivianas, precisamente para que ganaran a las guerrillas del Che. Este libro constituyó un elemento fundamental del entrenamiento de la CIA. A pesar de su gran simpatía por los descendientes de los incas, el Che había descartado aprender alguna de sus lenguas. Continúa siendo un extraño incapaz de luchar contra la superstición y la ignorancia. El campamento base es descubierto enseguida. Pronto llegan los primeros enfrentamientos. Sin embargo, en un desfiladero, las tropas del Che consiguen por primera vez hacer prisionero a un oficial boliviano. No sabíamos nosotros si todavía nos podían fusilar, nos podían largar, nada. Más o menos a las 5 de la mañana me dijeron de que iba a ser liberado y de que esté pensando cómo podía yo llevar a los heridos por intermedio de los prisioneros. Los prisioneros podían llevar a los heridos. El Che anota en su diario: decidimos no abandonar la emboscada. Al principio había ordenado la retirada, pero luego me pareció mejor que nos quedáramos. En columnas de marcha se acercaron a pie a nuestras posiciones sin tomar muchas precauciones y conseguimos sorprenderlos. Pero pronto comienzan a prevalecer las dificultades. El ejército arrasa un campamento tras otro. Se pierden municiones y sobre todo medicamentos. Régis Debray es arrestado cuando intenta abandonar la guerrilla. En la localidad de Camiri se celebra el espectacular juicio. El filósofo prepara a fondo su defensa. Cita a Simón Bolívar como testigo de descargo al ser acusado de invasión. Él también era extranjero y sin embargo liberó Bolivia. A pesar de las protestas internacionales, Debray es condenado a 30 años de prisión. La situación del Che es cada vez más precaria. La presencia de los guerrilleros significa una amenaza para la población civil, además de los conflictos que surgen con el ejército. El apoyo a los rebeldes conduce al bombardeo de los pueblos. La retaguardia se pierde y el intento de volver a establecer contacto fracasa. ¿Por qué estuvimos fijados en la zona guerrillera? Buscando a Joaquín. ¿Por qué buscábamos a Joaquín? No tiene nada que ver Johnny Shelton con esto. Nosotros teníamos que buscar a Joaquín por un problema humano. ¿Entiendes? Por un problema de compañerismo. Por un problema de un principio de la guerrilla, que realmente esta solidaridad es la que le da la fortaleza a la guerrilla, aunque te cueste la vida. La retaguardia es aniquilada por completo en una emboscada. Sin sus medicamentos, el Che no tiene cómo combatir el asma. Preocupado, se da cuenta de que se ha convertido en un estorbo.
En octubre, el último grupo formado alrededor de Che Guevara se encuentra en un paso con escasa vegetación. Allí son rodeados por el ejército. Los guerrilleros no pueden hacer otra cosa que resistir a trancas y barrancas. Cerca del pueblo La Higuera, encuentran a una anciana campesina con un rebaño de cabras. El Che le da dinero para comprar su silencio, pero no tiene muchas esperanzas de que vaya a cumplir su palabra. Una de sus hijas recuerda. Él me preguntaba que cuántos grados enseñaban aquí, cuántas escuelas había. Yo le dije que no había escuela aquí, que eran unos cuartitos que nos alquilaban. Apenas esta casa que ahora hay, que es la posta que conocemos, eran 2 casitas que están rotas. Qué pena. De ahora adelante, Dios va a querer, vamos a hacer las escuelas. Ahora son más de 1000 soldados a los que se enfrentan los 17 guerrilleros extenuados. Después de una batalla desigual, el Che recibe una herida de bala en una pierna y es arrestado y llevado a La Higuera. Los soldados vieron salir 2 guerrilleros, esperaron que se aproximen y dijeron alto. Y ellos, el Che inmediatamente dijo, no disparen, soy el Che. Tráigame un vaso de agua, me dijo. Y yo me pedí el agua de un vecino, de ahí de un collita, ¿no? Y me dio el agua y le di que tome. Pásele para el otro, me dijo. En la improvisada escuela de La Higuera es interrogado sin resultado. Después es llevado ante la CIA. Al día siguiente llega la orden de ejecutarlo. El otro hecho, el de la orden, la disposición de la ejecución, etcétera, ya es una decisión que fue tomada en los niveles del gobierno boliviano y la CIA no tuvo ninguna injerencia en ella. El cadáver del legendario revolucionario se lleva en avión a la ciudad próxima de Valle Grande. En la lavandería del hospital se prepara el cuerpo para presentarlo ante la prensa internacional. Desaparecen muchos de los objetos personales que llevaba el Che, entre otras cosas el canto general de Pablo Neruda. El comunicado oficial dice que cayó en acción de combate. Se le inyecta formol en el cuello para parar la descomposición. Enseguida su diario se convierte en el centro del interés general. Ante la lavandería, la población aguarda para darle el último adiós. Unos soldados fuertemente armados les cierran el paso. Más tarde, se decide enseñarle de cerca a la gente lo que les pasa a los insurrectos. En vida, Che Guevara no había conseguido convencer a los indios de sus razones. Ahora reconocen que ha muerto por ellos. Esa misma noche, el cadáver es enterrado de forma clandestina. Al otro día ya empezaron a llegar más fotografías, hasta que llegó una fotografía muy clara. Es esta fotografía. Una fotografía tan clara que posiblemente impresa incluso en papel de periódico se pueda percibir perfectamente bien. El presidente de Bolivia, Barrientos, da una rueda de prensa. El lugar de sepultura permanece secreto. 30 años después, en el verano de 1997, un equipo de excavación encuentra los restos del Che en una fosa común. 6 guerrilleros han roto el cerco de los más de 1000 soldados. Para ellos comienza una huida precipitada. Ahora los guerrilleros sí reciben apoyo de los campesinos. El camino los conduce a través del altiplano hasta llegar a Chile. Salvador Allende hace posible que continúen su viaje hasta Cuba. El reencuentro del comando con Fidel Castro transcurre entre el alivio y el duelo. Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación, queremos que se eduquen en el espíritu del Che.
En La Higuera, el 8 de octubre de cada año se conmemora el aniversario de la muerte de Che Guevara, con ofrendas y flores. Todo el pueblo está presente y llegan visitas de todos los rincones del mundo. Algunos ahora lo llaman San Ernesto de la Higuera. Al comandante que le llaman a San Ernesto de la Higuera. Otros son más críticos, lo que por otra parte no todos aprueban. Un hombre, por Dios, ni más ni menos que eso, un hombre grande, pero hombre al fin, ¿no? Consecuente, el paradigma de la consecuencia me parece, ¿no? Porque sí, alguien que llevó la idea de la praxis fue él, ¿no? Con todo lo criticable que puede tener incluso eso, ¿no? Pero nada más. La hora de la redención de América Latina está cerca. Uno declama, la hora de la liberación de América Latina está cerca, mientras que a otros les molesta todo este jaleo. ¡Hasta la victoria siempre! No todos están de acuerdo con las celebraciones que se prolongan durante varios días. Don Quijote, el alter ego elegido por Che Guevara, escribió en su testamento: «Dejadme descansar en mi tumba, no me saquéis de ella. Solo en vida he disfrutado trasladándome por el bien de los hombres». Y vivir este sueño de fraternidad. ¡Viva Che Guevara! Ernesto Guevara de la Serna, el Che. 30 años de la muerte de un guerrillero que pasó a la categoría de mito. Y dentro de 7 días, las cámaras, los equipos de Documentos TV vienen a España, al País Vasco, a Euskadi, porque el próximo día 18 se inaugura en Bilbo, el Museo Guggenheim. El reportaje, producido por Televisión Española y titulado Guggenheim, de Manhattan a Bilbao, explica en profundidad el proceso de construcción del museo, la historia del pasado reciente de la ciudad, el proceso de desindustrialización de la ría y el impulso político y económico que se ha llevado a cabo para cambiar la cara de Bilbao. Un museo con polémica, un reportaje escrito por Francisco Fernández Carrasco y realizado por Raúl Hernández, que les ofrecerá Documentos TV la próxima semana. Hasta entonces, y como siempre, gracias por haber elegido hoy este programa, un programa para espectadores como usted.